Buenas tardes, mi nombre es Edgar Mas, soy psicólogo residente en el Centro de Psicología Cambis y hoy os hablaré acerca del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es una reacción emocional, adaptativa y natural que se produce cuando un vínculo afectivo se rompe. Se manifiesta con comportamientos de sufrimiento, como la reacción ante la pérdida de un ser querido, objeto o evento significativo. Se entiende el duelo, por tanto, como un proceso en el que el doliente, de forma progresiva, se va ajustando a una nueva realidad y a una nueva situación. En el caso de duelo por pérdida de un ser querido, la muerte en sí es un acontecimiento devastador que causa un miedo intenso y nos hace enfrentarnos ante 4 conflictos internos, como pueden ser la muerte, la libertad, la soledad y la carencia de significado. Las personas también podemos pasar por un proceso de duelo ante las siguientes situaciones, como la pérdida de salud por enfermedad degenerativa, traumatismos físicos, el sufrimiento de una pérdida por situaciones traumáticas, la pérdida de un proyecto vital, estar incluidos en un proceso de migración. Ante cualquier situación de duelo, la persona se encuentra delante de una crisis existencial y dependiendo de cómo se enfrente, puede favorecer el crecimiento personal de la persona o, por el contrario, puede desgastarla generando una enfermedad grave, afectando a otros aspectos de la vida del doliente y a su salud. Los elementos más importantes del duelo son la pérdida y el apego con ella. Por lo tanto, la intensidad del proceso de duelo dependerá del valor que se le dé al objeto perdido. Otros determinantes que podemos encontrar en el duelo son el modo de morir y los factores sociales, donde podemos incluir el soporte económico, laboral u otras relaciones significativas. El duelo comprende factores psicológicos, físicos y sociales, que normalmente presentan una intensidad y duración proporcional a la magnitud y motivo de la pérdida. Sin embargo, no hay un momento concreto en el que se dé por finalizado el duelo. ¿De acuerdo? Cada persona lo puede elaborar de una manera distinta y puede pasar por distintas fases que comentaremos a continuación. Las pérdidas pueden producirnos respuestas intensas e incluso impredecibles, además de que en una separación se mantiene siempre la esperanza de un posible reencuentro. En cambio, ante la muerte no. La muerte tiene un significado radical, irreversible, universal e implacable. Y por eso, entre los diversos procesos de duelo a los que nos podemos ir enfrentando a lo largo de nuestra vida, es uno de los más dolorosos y hace referencia a la pérdida muchas veces de nuestros seres más queridos. La duración del duelo no puede ser predecible, ya que en cada persona, tal y como he comentado, puede variar. Y se considera finalizado cuando se alcancen las distintas etapas y la persona sea capaz de recordar al fallecido sin sufrimiento y consiga recuperar su estado emocional. Se diferencian 5 tipos de duelo, que en caso de volverse patológico requerirán la ayuda del profesional para resolverse. En primer lugar encontramos el duelo patológico no resuelto o complicado, donde la persona doliente experimenta con mucha intensidad el duelo, moviéndolo hacia conductas desadaptativas donde lo llevan a inmovilizarse ante el proceso de curación del mismo. En segundo lugar encontramos el duelo anticipado, situando el inicio del proceso de duelo previamente a la muerte, en el momento justo en el que se recibe la predicción de incurabilidad de un ser querido. Este tipo de duelos presenta la oportunidad de compartir las emociones y prepararse para la despedida. No obstante, este proceso puede alargarse en el tiempo y en condiciones de gran sufrimiento para el enfermo pueden generar cierta desesperación en los familiares. En tercer lugar encontramos el preduelo, donde es un duelo total que se basa en suponer que el ser querido ha fallecido, definitivamente en relación a su estado de salud actual. Por otro lado encontramos el duelo inhibido o negado, donde la persona no afronta la realidad de la pérdida y rechaza la exteriorización de las emociones propias del duelo. Finalmente encontramos el duelo crónico, donde se presenta con una gran durabilidad que excede en el tiempo y no alcanza a finalizar de forma agradable. El duelo normal es la reacción humana habitual que comprende la manifestación de un conjunto de emociones y conductas que son comúnmente detectables posteriormente a la pérdida. El progreso del duelo, tal y como he comentado, se distribuye en diferentes fases. La primera etapa del duelo es la etapa de negación,
donde se expresa durante un tiempo de periodo corto, normalmente, desde el aviso del fallecimiento hasta que finalizan las horas fúnebres. Durante esta fase, la comunicación se encuentra prácticamente bloqueada y por ello se detectan conductas inapropiadas e insensibles, como puede ser un estado calmado o exaltado. La segunda etapa del duelo es la etapa de la ira, que se desarrolla en personas que ante la frustración por irreversibilidad de la pérdida y por no tener ninguna alternativa, provoca que la rabia se dirija hacia el entorno o hacia una persona en concreto. La tercera etapa del duelo es la etapa de negociación, donde las personas que pasan por esta etapa se plantean reflexiones como qué hubiera sucedido si o qué hubieran podido haber hecho para no haber llegado a esta situación de pérdida. La cuarta etapa es la etapa de depresión. En un primer momento, la figura del fallecido invade constantemente el pensamiento del doliente. A medida que pasa el tiempo, se experimentan circunstancias de recuerdo tristes, donde se echa en falta los momentos cotidianos vividos con esa persona fallecida y puede ser que dificulten en cierta manera el correcto estado emocional de la persona, afectando la reorganización gradual de su vida interna. Finalmente, la última etapa del duelo es la etapa de aceptación, donde el estado depresivo desaparece a la vez que el sufrimiento se va reduciendo y el sujeto experimenta un descanso que le permite adaptarse a la nueva situación, volviendo a conectar socialmente y proyectándose hacia el futuro. Tal y como indican los expertos en el duelo, no es necesario que la persona atraviese todas sus fases, sino que el duelo es un proceso que se puede expresar de diferente forma y en situaciones distintas para cada individuo. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y muchas gracias.